Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 28 de agosto del 2024 para Nasdaq. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Bien, último rompimiento de estructura alcista, lo teníamos en esta zona, el precio nos dejaba un mínimo, ese mínimo le está tomando liquidez el precio y obviamente nos había dejado un máximo por esta zona. Bueno, una vez que el precio le toma liquidez al mínimo, que lo hace justito, toma liquidez y empieza a impulsarse hacia arriba. Ese impulso me rompe la última fractalidad de bajista a alcista, dejándome un nuevo mínimo en esta zona y aparentemente un máximo en esa zona. No sabemos si desde ahí el precio va a empezar a hacer retrocesos. ¿Qué esperamos? Si esto es un fractal alcista, bueno, que el precio retroceda para seguir subiendo. Vamos a ver esta configuración en 60 minutos para poder entender qué es lo que está haciendo el precio en esa temporalidad y poder ver un poquito más a detalle los movimientos del precio. Bueno, en 60 minutos aquí tenemos último rompimiento de estructura al alza, este rompimiento anterior que me dejaba este rango a la baja, sin embargo se rompe, dejándome un mínimo en esta zona. Esto es mínimo de rango de H1. Bueno, Gaby, ¿y tenemos máximo del rango de H1? Claro que sí. ¿Por qué sí lo tenemos? Y bueno, el precio acá nos rompe estructura en esta zona, nos dejaba un mínimo. Todos entendíamos que el precio podía empezar a rebotar en esta zona, sin embargo decide romperlo con cuerpo. Listo, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Mínimo acá abajo y máximo acá arriba. Bueno, ¿qué debíamos hacer? Ya podríamos ir marcando posibles zonas de reacción por debajo del 50% del FIBO alcista que tenemos en este momento. Entonces el precio va a retroceder a alguna zona importante. Y bueno, las zonas importantes siempre van a estar por debajo de un 50% del FIBO. Voy a marcar esta zona porque yo entiendo como una zona de posible reacción, soporte y resistencia, en donde el precio llegaba, reaccionaba, rompía, reaccionaba en esta zona, volvía a romper, bueno, el precio podría volver acá a reaccionar para seguir subiendo. Una posible zona, luego teníamos más zonas por aquí abajo. ¿Sí? Esta zona de acá podría ser una zona de posible reacción que también tiene imbalance y bueno, el extremo por ser extremo simplemente, pero bueno, veremos cuando el precio llegue. Está muy lejos de la zona. Estamos acá arriba, Gaby. ¿Por qué marcamos toda esa zona de abajo que están lejos? Bueno, son zonas de posibles llegadas. Ahora, obviamente vamos a tener zonas de posibles reacciones, ¿sí? En esta zona. Una posible zona de reacción sería esta zona de acá. Que quieramos o no, también tiene imbalance, aceleración, estenipa y demás. Bueno, correcto. Marcamos, no, esta zona es una zona de reacción para hacer un retroceso y seguir cayendo a las zonas importantes de abajo. Pero nos tenemos que enfocar nosotros en lo que está pasando actualmente en el precio. ¿Qué viene haciendo el precio? Es lo que nos interesa. Bueno, el precio cuando nos rompió estructura en esta zona, si nosotros tiramos un FIBO desde el máximo hasta donde llegó el mínimo, el precio había retrocedido. Podría decir a una zona de breaker, ¿sí? En esta zona de acá, ¿sí? Y a partir de ahí el precio decidió a caer nuevamente. ¿Haciendo qué? Bueno, Gaby, mira, acá el precio volvió a romper la estructura a la baja, dejándonos este máximo que está acá y mínimo podríamos decir este de acá. ¿Por qué? Y bueno, porque el precio aparentemente está intentando de retroceder. Bueno, acá en H1 no es claro. Deberíamos de ir a verlo a 15 para poder entender realmente lo que está haciendo el precio. Así que vamos allá, dejando marcado esto y entendiendo qué es lo que venía haciendo el precio, qué es lo que podía hacer el precio. Entendemos que ya estaba en un recorrido bajista, que el precio viene haciendo fractalidades, rangos a la baja en 15 minutos. Y bueno, íbamos a operar eso, ni más ni menos. Bueno, vamos acá. Notemos lo siguiente. Lo que nosotros hemos marcado ya en la temporalidad de H1, bueno, en la zona de esto de breaker, zona de posible reacción, el precio nos rompía estructura en esta zona. Si ya está en zona de discovery, el objetivo del precio era ir a romper en esta zona. Y efectivamente lo hizo, el precio vino y nos rompe en esa zona, dejándonos esto como un punto alto. Bueno,
Javi, si esto es un punto alto, nosotros necesitamos descubrir cuál es el mínimo para entender que tenemos una finalización de rango. Perfecto, aquí está, rompimiento de estructura a la baja, ¿sí? Que nos dejaba un alto en esta zona, el precio lo rompe hacia arriba. A partir de eso nosotros decimos, bueno, ya tenemos la finalización, marquemos zonas importantes del precio en donde el precio puede llegar a ir a reaccionar. Marcamos desde el máximo hasta el mínimo, ¿sí? Esto. Y bueno, el precio podría llegar a zonas importantes de reacción. ¿Cuáles eran? Bueno, esta de acá era una zona importante. Toda esta de acá era una zona importante. Y por supuesto la zona más extrema. Bueno, posibles zonas de llegada. Ahora, el precio, una vez que hizo el mínimo y rompió la estructura, ya se estaba sentando en una zona del 50% del rango. Y eso podría llevarlo para abajo tranquilamente. ¿Qué entendíamos nosotros? Bueno, todavía acá, ¿sí? Hay puntos que podrían ser liquidez, que el precio podría ir a buscar. Pensábamos en que el precio va a ser un retroceso profundo, pero bueno, en definitiva, lo que el precio nos diga es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, ya marcamos la zona de posible llegada. ¿Qué teníamos que marcar? Bueno, en este momento nosotros tenemos un mínimo y un máximo en esta zona. El precio estaba en esta zona máxima, esto es máximo es por este rompimiento. Si teníamos que buscar alguna zona con imbalance que el precio venga a cubrir, no había nada. Bien, y encima de eso, el precio intentaba en la madrugada de hoy subir, bueno, esto fue ayer en la tarde, subir en la madrugada baja y en esa caída nos rompe una fractalidad. Bueno, uno podría pensar, bueno, Gaby, el precio está viniendo acá al bloque de 15 para seguir subiendo, más la liquidez que nos estaba dejando, podíamos pensarlo. ¿Qué hizo el precio en la madrugada de hoy o en la mañana? Vino hasta esta zona y vuelve a reaccionar. El precio podía romper este mínimo que está acá y seguir bajando. Ahora, uno pensaba, y así lo dije en el preanálisis de hoy, que el precio viene a buscar esta zona para ir a subir a esta zona de arriba. Bueno, si el precio respetaba esta zona y se alineaba al alza, nosotros íbamos a pensar en comprar. Pero si el precio nos venía y nos mitigaba este mínimo estructural, nosotros entendemos que el precio sigue con su movimiento bajista y va a seguir bajando. Bueno, hasta ahí correcto. Ya teníamos las zonas marcadas. Lo único que necesitábamos esperar era que Apertura nos diga qué quiere hacer. Así que vamos allá. Y vamos a ver qué es lo que terminó haciendo Apertura el día de hoy. Y nosotros vamos a operar lo que Apertura nos diga. Perfecto. Bueno, entiendo que el precio viene con una intención de querer caer a buscar este mínimo. El mínimo era el mínimo de Asia. Bien, una zona de posible reacción. Por arriba teníamos máximos del día de ayer. Aparte de tener máximos del día de ayer, tenemos máximos de Londres. Bueno, que el precio decida para dónde quiere ir y en base a eso nosotros vamos a comenzar a operar. Vamos a darle play al mercado, vamos a enfocarnos en lo que va a hacer en un minuto para nosotros tomar decisiones. Bueno, el precio acá me está haciendo un voz bajista en un minuto. Tenemos que esperar a Apertura, que debería de respetar este máximo. Sin embargo, el precio lo rompe. Obviamente nosotros no podemos operar en Apertura, debemos esperar. ¿Por qué, Gaby, vamos a esperar si el precio te está rompiendo la estructura para arriba? Y porque el precio puede hacer efectivamente eso, venir, romperte estructura a la baja y decirte, no, Gaby, voy a caer, quiero ir a buscar el mínimo de Londres y quiero llegar a este bloque. A partir de ese momento nosotros acá buscábamos vender. ¿Qué decidimos hacer? Bueno, vamos a marcar una zona, ¿sí?, que va desde acá protegido hasta allá arriba. Y les comento y les pregunto, mejor dicho, ¿es una linda zona para operar? Y podría haberlo sido, ¿sí? Nosotros entrábamos con una posición acá que nos dábamos $50, eran de stop, y estaba bien, porque entendíamos que el precio, por lo menos el mínimo de Asia, lo debía de venir a buscar y tocar el bloque de acá estaba bien. Ahora, acá hay una cuestión muy importante que es, ¿cuál es el order block que decide generar toda la caída? Si nosotros lo miramos, el order block que genera la caída es este verde, ¿sí? Ese bloque verde es el order block que genera toda una caída que rompe la estructura. Entonces, Gaby, ¿por qué pensás vos que el precio va a llegar a este bloquecito verde chiquitito ahí cuando vos tenés el order block grande?
Bueno, porque este order block era lo que a mí me convenía operar, porque estaba dentro de mi riesgo, ¿sí? Y no se me pasaban los $50 para una entrada. Sin embargo, si yo decidía operar el bloque grande, obviamente el riesgo no iban a ser $50, sino iban a ser $72. Gaby, pero eso no es mucho tampoco. Está bien, pero le tengo que pedir al mercado mucho recorrido. Vamos a ver qué pasó. Finalmente nosotros pusimos la entrada, pero la quisimos poner en este bloque, ¿sí? Y queriendo operar simplemente 45, $50 de stop para ir a buscar. ¿Qué hizo el precio? Se asentó en ese bloque grande, ¿sí? Ahí en esa zona, cubriendo el único poquito de imbalance que le quedaba. Perdón. Y vamos a ver cómo desarrolló eso, ¿sí? Empezó realmente el precio a caer fuerte, ya sinceramente no esperar a que llegara a nuestra zona y terminó pagando el 1.2 si yo hubiera entrado directamente en el order block grande, en el order block que era realmente. Bueno, nos perdimos una operación de venta que hubiera estado muy linda, ¿sí? Por tomar el orden más chiquito que estaba dentro de nuestro riesgo. Bueno, es parte de lo que puede pasar. El precio ya se está llevando el mínimo de Asia y bueno, esperábamos que dentro de este bloque el precio nos demostrara intenciones de darse la vuelta. Hasta este momento no nos deberíamos dejar de influenciar, deberíamos hacer lo que el precio nos dice, pero bueno, el precio de momento no nos está diciendo nada, está como lateralizando, decidiendo si sube o si sigue cayendo, obviamente haciendo fractalidades, ¿no? El precio había llegado hasta esa zona, rompe la estructura en esa zona y me deja este máximo. Hasta ahí nosotros decimos, bueno, ¿qué quiere hacer? Estamos dentro del bloque, el precio todavía tiene que decidir. Si uno pensaba, decía, bueno, tengo que seguir operando ventas, porque eso es lo que me está diciendo el precio. Fíjense cómo le toma liquidez al máximo, como queriendo ir a romper, pero no lo está logrando. ¿Qué hace el precio? Listo, nos rompe estructura a la arriba. Desde un bloque de 15 minutos que le podía dar impulso el precio y evidentemente se lo está dando, ¿no? Está muy bien el impulso que está dando el precio. Perfecto. Hasta ese momento nosotros teníamos una fractalidad rota o rompimiento estructural al alza, marcamos una zona posible de reacción del precio que era ese bloque. Pero debíamos de tener cuidado con este bloque que es el que me genera un imbalance en esta zona. Bien. Y el precio está siendo bajista, independientemente que yo tenga un bloque y que el precio me esté reaccionando. Acá había imbalance y el precio lo podía venir a buscar el imbalance y simplemente desde el imbalance o desde el bloque de arriba empezar a caer. ¿Qué decisión tomamos en este momento? Bueno, yo quería operar, me parecía importante operar las dos zonas. ¿Y cómo sería? Bueno, me gustaría a mí comprar en esta zona, buscando ese 1.2 que está dentro del bloque, no llega a tocar el bloque donde yo empezaría a vender, y en esta zona de acá a mí me hubiera gustado vender. Bueno, hice las dos cosas. ¿Qué hice? Bueno, puse una operación de ventas, adentro ese stop o profit, y puse mi operación de compras. Puse las dos, adentro ese stop o profit. Si el precio me activa las ventas, vendo, porque estoy en una zona posible de venta. Si el precio me activa las compras, compro porque quiero llegar acá arriba. Entonces decidimos tomar esas dos operaciones, ¿sí? Ya sea, si me activa una y me saca el 1.2, bárbaro. Si me activa la de arriba, busco el 1.2 hacia abajo. Todo me quedaba perfecto. Bueno, no me dio tiempo de correr el stop. Vamos a ver, stop en esta zona de abajo. El precio llegó cerca de mi stop. Vamos a ver si le alcanza para empezar a subir. El precio empieza a querer subir, no decidía ir y termina sacándome en stop por abajo. Ahora, Gaby, pero nunca te llegó el precio a la zona de arriba donde vos querías comprar. Es cierto, el precio no me llegó y se volvió a caer rompiendo estructura. O sea, todavía no lo rompe, pero si este era un mínimo, el precio lo podía romper
Y está bien, bueno, estadísticamente el precio era bajista, no llegó hasta la zona que yo quería que llegara, se frenó en el imbalance y empezó a caer. ¿Qué otra confluencia había en el imbalance? Bueno, ese imbalance también es un imbalance de 15 minutos. Si nosotros lo vemos, está acá, ahí y ahí. Todo eso era un imbalance de 15 minutos que el precio podría ir a buscar. Lo ideal sería que tocara el bloque y el bloque no lo tocó en ningún momento. Entonces el precio decide no llegar a mis zonas y desmayarse y empezar a caerse, por así decirlo, buscando romper estructura. Perfecto, primer stop era de 35 dólares el stop, me terminó desplazando porque cuando me vino a buscar el stop realmente lo hizo con una vela muy fuerte, terminamos perdiendo 45 dólares en lugar de 35. Bárbaro, excelente, no hay ningún problema ese estadístico. Hubiera sido mejor vender, Gaby. Bueno, no llegó hasta donde yo quería. Tampoco hubiera hecho la venta. Bueno, pruebo mis dos zonas, yo no tengo problema por eso. Pruebo y si sale, sale. Y si no sale, no sale. No hay ningún problema por eso. Voy a ir borrando las líneas que se cruzan todas cuando hago movimientos. Bueno, mientras tanto el precio sigue dentro de un bloque que podría respetar y vamos a ver cómo continúa eso. Ahora, si ya desde el bloque necesito una fractalidad que el precio me la rompa, bueno, tiene que romper muy alto, ¿no? Claramente viene con una intención de ir a romper todo hacia la baja y teniendo este mínimo en esta zona, ya si el precio lo rompe hacia abajo, nosotros vamos a entender que realmente el precio es bajista y no quiere hacer otro movimiento más que seguir cayendo. Bárbaro, teníamos zonas abajo, bueno, está lejos todavía, ahí teníamos una zona de posible reacción. Precio tomando liquidez, viene bajando, ¿sí? Viene haciendo rompimientos, rompe, deja máximo, hasta acá, vuelve a romper, deja máximo, y así venía el precio cayendo. Bueno, Gaby, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? No, estamos muy sobreextendidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, marquemos zonas de posible reacción, y esta era una, y esperemos que el precio nos confirme que realmente quiere caer, seguir cayendo. Si el precio nos confirma que quiere seguir cayendo, bueno, nosotros empezaremos a operar eso. Hasta este momento nosotros dejábamos correr 12 y 41. El precio venía haciendo estructuras alcistas internas, por supuesto. El precio nos rompía estructura acá, rompía en esta zona de acá, nos dejaba este mínimo que está acá abajo, retroceso pequeño, volvía a romper, retroceso pequeño, volvía a romper en esta zona, retroceso pequeño, volvía a romper, y así lo veníamos marcando. Hasta que el precio no me demuestre las intenciones que tiene, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que hago siempre, ¿no? Vamos a achicar, o mejor dicho, vamos a agrandar para que lo podamos ver bien lo que yo venía marcando. Noten ustedes cómo el precio llega a este order block, que es muy chiquitito, ¿no? Lo está empezando a tocar ese bloque, que podría ser un bloque de reacción, y bueno, ¿qué veíamos nosotros? El precio venía rompiendo, retrocediendo, volvía a romper estructura en esta zona, ¿sí? Y nos dejaba un mínimo aquí abajo. Vamos ahí, ¿sí? Un poquito más abajo. Perfecto. Bueno, si el precio realmente quiere venir a romper estructura, bueno, hacia abajo, bueno, nosotros podremos empezar a buscar venta nuevamente, pero que me demuestre el precio cuáles son sus intenciones. Si no demuestra intenciones, no haremos absolutamente nada. Y el precio termina tomándole liquidez en una primera vuelta y en la segunda vuelta rompe con cuerpo la estructura. Bien, lo que venía siendo alcista se acaba de transformar en bajista nuevamente. A partir de ahí, a tomar decisiones. Bloque extremo, ¿sí? Que entendíamos que el precio ya lo había cubierto, no le quedaba imbalance. Y order block decisional, cuando el precio rompió, yo digo, listo Gaby, mira, acá es. Yo le voy a poner una orden de venta al decisional, pero si me va a buscar el extremo, también le voy a poner una orden de venta. 27 dólares, 24 dólares, con ambas entradas yo quedaba dentro de la estructura, así que se podía... Adentro, ¿es stop o profit? Se podía operar tranquilamente. Voy a poner las dos entradas. Adentro, ¿es stop o profit? Y eso es lo que queríamos operar en un principio. Vamos a ver qué terminó pasando con esto. Bueno, el precio nos activa
stop donde debe ir y TP buscando por supuesto el 1-2. Mi primera operación tiene que ser el 1-2. Si esto me pagaba, yo recuperaba mi pérdida y terminaba ganando 10, 12 dólares. Así que vamos a ver qué pasó con esa entrada. Bueno, el precio empezó a darme, cayó y terminó sacándome. Pagando un poco más por supuesto, pero bueno, yo busco mi 1-2. Esta fue mi segunda operación. Quitamos la operación del extremo porque ya está. Ahora, cuando el precio baja, y quiero que se entienda acá lo siguiente, el precio viene subiendo haciendo fractalidad alcista. Si esto es Swift y Choch, porque el precio empieza a subir dejándome este mínimo, este Swift y este Choch es un máximo, porque el precio te finaliza todo esto alcista. Bueno, y si nosotros entendiéramos que esto es un fractal alcista, hasta ahí, el precio podía bajar a zonas posibles de reacción. Order block extremo, muy difícil de seleccionarlo, pero podríamos seleccionar así. Y el precio ahí entró. O este order block decisional que tenía liquidez y que el precio nunca había tocado. Fíjense cómo le toman liquidez a eso y el precio empieza a subir. Ahora, esa subida ¿es para ir a romper estructura al alza? ¿Para qué es? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver qué terminó pasando con esa zona. Fíjense que yo puedo tomar trades buscando el 1-2. Ahora, si yo entraba acá pensando que el precio va a venir a buscar el mínimo, podría ser un error, ¿no? Porque el precio ya tendría ganas de darse la vuelta e ir a buscar mucho más abajo. ¿Qué termina pasando? Y que se entienda lo siguiente, ¿sí? Cuando el precio llega a esta zona, tiene un intento de reacción, pero parece que quiere irse hacia arriba. Ahora, y este bloque en el que el precio acá, en donde nosotros operamos, cuando el precio entró y volvió a caer, ¿no rompió estructura en esta zona? Y bueno, y preguntándome eso, acá, este bloque verde, cuando el precio no lo respetó y lo pasó con fuerza, ¿no habrá sido un order block en quiebre o un breaker block? ¿Sí? En donde el precio se iba a sentar nuevamente e iba a salir hacia arriba buscando también el 1-2, buscando romper ese máximo. ¿Qué terminó pasando en esa zona? Vamos a verlo, ¿sí? Fíjense cómo el precio intentó de ir a cubrir, reaccionó acá e intentó ir a buscar el 1-2, todavía lo sigue intentando hasta que lo logra. Otra zona en la que nosotros podríamos comprar porque entendíamos que el precio vino hasta abajo, no logró hacer un bajo más bajo y desde acá reacciona hacia arriba yendo a romper. Bueno, bárbaro, excelente Gaby, lo hizo efectivamente. Bueno, ahora, esto que era un order block extremo, que el precio está rompiendo el máximo, ¿no podría ser una zona de posible reacción para el precio? También es una zona de posible reacción. Y que si nosotros poníamos una orden en esta zona de soporte y resistencia, el precio nos podría ir a pagar nuevamente el 1-2, siendo esta vela roja la que retestea. Y fíjense cómo va perfecto a pagar el 1-2. Bueno, a partir de ahí nosotros ya no pensábamos en absolutamente nada. Ya eran para esta hora las 2 de la tarde y nada había que hacer. Pensábamos que el precio iba a seguir subiendo un poco más, pero miren que acá había una zona importante en la que el precio podía reaccionar, ¿no? Un order block. Sin embargo, miren la velocidad de la caída, el precio empieza a caer. ¿A dónde empieza a caer? Bueno, a ver, si acá hay un rompimiento al alza y esto que está acá es mínimo, uno podría pensar dos zonas de posible reacción para el precio. ¿Cuáles eran, Gaby? Bueno, esta es un order block decisional que el precio podría respetarlo. Ahora, no deja de ser una zona de compras y el mercado es bajista. ¿Qué hará el mercado? ¿Respetará la zona o no la respetará? Bien, vamos a verlo. El mercado es bajista. Fíjense, entró a la zona, ¿termina de pagar el 1-2 o no le alcanza? Vamos a verlo, ¿sí? Fíjense cómo se llevó puesto realmente ese order block y terminó llevándose puesto todo, porque el mercado era bajista y esto simplemente fue un retroceso para seguir cayendo. Bueno, ya no estábamos en el mercado, por supuesto, nosotros nos habíamos ido casi en break-even, fueron 10, 12 dólares, 10 dólares positivos por los contratos, así que nada. Hora de la noticia.
Bien, y veamos esto, ¿no? ¿El precio respeta la estructura con noticias o no? Si el precio venía rompiendo estructura al alza, esto es un mínimo. Bien, bueno, la noticia debería respetar si realmente no quiere seguir subiendo, o sea, no, noticia alcista, bueno, el precio podría llegar a esta zona de acá, un NOR extremo, con máximo en esa zona, y acá podría respetar. Fíjense, hay imbalance. Esto que está acá podría ser liquidez para el precio. El precio está acá abajo. ¿Cómo hacemos nosotros si quisiéramos operar la noticia? Bueno, el precio con la noticia debería de llegar a esta zona y en esta zona reaccionar. Después vemos si el precio realmente tiene intenciones de seguir subiendo o bajando. Adentro es stop o profit. Hablo de la noticia de de Nvidia, ¿sí? El reporte económico de Nvidia. Y bueno, en donde el precio nos iba a mostrar un movimiento fuerte, seguramente. Para mí, no más de 100 puntos, 70, 80, 90, 100, más o menos. Vamos a ver qué es lo que hizo ese reporte, a ver si lo tenemos en la data. Esperé hacer el video para esa hora para ver el movimiento del precio. Y vamos a ver cómo fue ese movimiento, ¿no? Hora y 36, todavía falta un poco. 39, el precio venía ahí tranquilito, no hacía absolutamente nada, no nos mostraba ninguna intención, porque bueno, estaba esperando ese reporte y cuando el precio le faltaban 10 minutos, empieza a mostrar esa intención, ¿no? Ya fíjense cómo empieza a querer subir a buscar las zonas de arriba. Y ahí viene el reporte. Solamente fueron 2 o 3 velitas nada más, ¿sí? Stop donde debe ir, TP donde debe ir, buscando el 1-2. ¿Qué hará el precio? ¿Respetará la zona? ¿Caerá? La verdad que no lo sé, puede pasar cualquier cosa. Fíjense que de momento el precio está respetando la zona y termina pagando el 1-2. O sea, el orden extremo que tenía imbalance y que tenía liquidez previa nos pagó el 1-2 por más que haya habido noticia importante. Sí, nos pagó. O sea, el precio siempre va a respetar la estructura. De ahí en más, después de eso, puede hacer lo que quiera. Pero la noticia te va a respetar la estructura, te va a pagar en lo que buscas, no el 1.10, el 1.2, el 1.3, el 1.1, qué sé yo. Pero tampoco es que va y rompe la estructura, porque sí, va a tener la reacción y si después la quiere romper para seguir subiendo, lo va a hacer. Pero la reacción la va a tener en las zonas importantes siempre. Bueno, y ahí se quedó el precio. La noticia realmente desde las 16 horas, ¿qué movió? No movió más de 16, vuela de las 16 horas, que hizo un poquito para abajo y salió. ¿Cuántos puntitos llegó? 70 puntos. Uy, 70 puntos. Todo lo anterior no fue noticia, fue solamente movimiento del mercado, porque el mercado quería ir a buscar la zona premium del rango. Así que ahí está, movió 70 puntitos la noticia, no más que eso, y entró respetando esta zona, cayó y bueno, ahora decidirá si quiere seguir. No lo puedo ver porque se me terminó la data, pero miren, ahí está, 70 puntitos como les dije hoy que podía mover esa noticia. Bueno, este es el video de hoy, no hay más que decirles, simplemente que fue una linda operativa. Hoy lo hicimos en vivo a través de YouTube y salió una linda operativa. No ganamos, no perdimos, realmente la ganancia fue muy poca, pero bueno, pudimos operar y pudimos probar zonas en las que teníamos ganas y lo hicimos, sin lugar a duda, hicimos nuestro trabajo. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado, no se olviden de darle me gusta, no se olviden de suscribirse al canal, nos ayuda mucho para llegar a más personas y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, todos los links en la descripción del video, desde donde van a poder participar de nuestros análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas a través de Zoom, ¿sí? Mandamos el link a través de nuestro Telegram general, así que ahí nos van a poder sumarse totalmente gratis y poder ver un poquito de cómo hacemos el análisis estructural del mercado. Bueno, sin más, muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos nuevamente el día de mañana en una nueva operativa diaria. Hasta luego.